recibir nuestra alabanza y nuestra exaltación. Por eso hoy rendimos nuestra vida delante de tu presencia, reconociendo que tú eres Dios grande y fuerte. Eres el único merecedor de toda la gloria, de toda la honra, de toda la alabanza. Fuera de ti, Señor, nada podemos hacer. No hay nadie como tú, nadie en los cielos ni en la tierra, Señor, que pueda compararse a ti, Jesús. Eres el único digno, Señor, de recibir la gloria, Señor. En esta noche rendimos nuestros corazones y nuestras voluntades delante de ti, Señor. Eres el único digno, Señor. Gracias, Jesús. ¿Cuánto le dan gloria y honra al Señor? ¿Cuánto bendicen el nombre de Jesús? Amén. Solo Él es digno de recibir toda la alabanza. Siempre que ustedes vengan, traigan la mejor actitud, porque hoy venimos confiadamente ante el trono de su gracia. Pero no nos quita la reverencia el tener esa confianza de entrar a la presencia de Dios. Siempre vengamos con la intención correcta de adorar. ¿Qué le parece si saluda al hermano que tiene a su lado, si sale de la silla y estrecha la mano, le da un abrazo? Gracias, Señor. ¿Ah? Vamos a invitar a los niños que puedan pasar a su aula de clases para que puedan recibir su discipulado. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios en esta noche? Siempre tiene que ser un motivo de celebración y de alegría el poder congregarnos juntos. La palabra de Dios nos enseña que mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y créame, desde aquí todos se ven súper bonitos, cambiaditos. Y no es que ocupe lentes, porque yo sé que puede ver al de al lado más cerca, ¿va? Pero desde aquí todos se ven bien. Ok, solo quería comentarles de que nuestros pastores, como bien nos anunciaron el domingo, están en un viaje misionero por Estados Unidos. Ellos están visitando diferentes estados porque están llevando a cabo actividades para recolectar ayuda para la construcción del templo. Así que si no los ven por aquí hoy, es por ese motivo. Y también de paso les invito a que puedan estar orando constantemente por ellos, para que la providencia divina de Dios esté en todo lo que ellos emprendan, y que la bendición de Dios respalde cada una de esas actividades. De hecho, antes de empezar vamos a hacer una oración por ellos para que sea Dios con ellos. Los miércoles de julio vamos a estar tocando la serie Evidencias del Espíritu, una serie que comenzó el pastor Peter el miércoles pasado y va a continuar durante todos los miércoles de este mes. Así que les invito para que puedan estar viniendo los miércoles, para que sus corazones sean edificados a través de esta serie, que sé que Dios les va a hablar a sus vidas, Dios les va a hablar a sus corazones, y esta palabra va a producir un fruto abundante en sus vidas. ¿Qué le parece si cerramos los ojos y hacemos una oración por los pastores y por la palabra esta noche? Señor, te damos gracias por la vida del pastor Peter, de la pastora Catherine, de las diaconisas Carla y Kenia, Señor. Gracias porque tú has abierto las puertas de la nación de Estados Unidos para que ellos puedan ir, Señor, y puedan tocar esas puertas a través de diferentes actividades, Señor. Pedimos que tú respaldes cada una de esas actividades y que seas tú bendiciendo la obra de sus manos, que el día que ellos regresen puedan testificar de lo bueno que tú has sido a través de todo este viaje misionero. Dales fuerzas a sus cuerpos físicos, Señor, y a sus espíritus, para que puedan cruzar toda esta jornada de manera exitosa, Señor. Y bendecimos su viaje de regreso, pidiéndote que tú los guardes y tú los acompañes. También te ponemos este tiempo en tus manos, bendiciendo, Señor, la palabra, la cual
Hoy tú has puesto nuestros corazones para que se pueda desarrollar. Te pedimos que la semilla que hoy sea sembrada dé un fruto abundante en cada una de nuestras vidas, Señor. Bendecimos este tiempo en tu nombre, Jesús. Amén. Para empezar, esta noche vamos a apoyarnos del libro de Gálatas en el capítulo 5, versículos 22 y 23. Así que les invito a que puedan abrir sus Biblias o encender sus teléfonos para que juntos podamos leer la palabra de Dios. Y Gálatas 5, 22 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El versículo 23 continúa diciendo: mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Si recordamos, el miércoles anterior el pastor Peter comenzó hablando justo en este mismo capítulo y nos mostraba lo que el apóstol Pablo le quiso decir a la iglesia de Gálatas, y lo que nosotros hoy vamos a recibir a través de esta enseñanza, de que hay una diferencia muy notable cuando la vida de un creyente guiada por el Espíritu Santo y cuando hay personas que no han nacido de nuevo y las obras de la carne se reflejan en su vida diaria. Muchas veces nosotros podemos creer tener una vida de oración, una vida devocional, o incluso el asistir los domingos y los miércoles de manera rutinaria a la iglesia puede hacernos confiar de que estamos teniendo una vida que está dando frutos del Espíritu. Pero el apóstol Pablo, enseñándole a los Gálatas, es muy específico con estas evidencias que un nuevo creyente debe comenzar a mostrar durante su relación con Dios. Y es que una de las evidencias o todas las evidencias que el Espíritu Santo quiere que nosotros reflejemos no pasan por nuestras palabras solamente, porque podemos decir: yo puedo orar, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, pero nuestras actitudes pueden estar predicando de manera diferente que lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos. Incluso podemos tener una postura dentro de la iglesia muy diferente que la que tenemos fuera de la iglesia. Y aquí es donde queremos hoy enfocarnos y aprender que tenemos que ser congruentes entre lo que hablamos y entre lo que somos, entre lo que estamos creyendo y entre lo que son nuestras actitudes. El creyente que tiene una vida guiada por el Espíritu Santo es una persona que está constantemente buscando la presencia de Dios día y noche. No importa si muchas veces llegamos cansados a nuestras casas de la jornada del trabajo, de nuestras jornadas laborales, el deseo que hay en nuestros corazones por conocer al Espíritu Santo debe sobrepasar incluso eso. Días como hoy, miércoles, en nuestro servicio en la iglesia, es muy evidente que muchas veces sobrepasamos al cansancio porque amamos el servir a Dios. Y esa es una evidencia de nuestra relación con el Espíritu Santo. Pero recordemos algo que el pastor Peter nos enseñaba el miércoles pasado, y es que decía que la vida de un creyente tiene que ser una vida en santidad ascendente. Esto quiere decir que de manera progresiva, desde nuestro interior, tiene que haber un cambio constante. Esta noche yo les voy a invitar a que reflexionemos. ¿Dónde estaba yo en enero? Mi persona, ¿cómo era en enero? Yo sé, con motivo de causa, que hay muchos que están sentados aquí que en enero no se hubieran creído estar donde están hoy. Porque la obra que comenzó el Espíritu Santo ha comenzado a perfeccionar en sus vidas y en sus corazones. Pero ¿qué pasa con las personas que en enero todavía siguen igual hoy en día que lo que estábamos en enero? O vámonos un poquito más atrás, 1 o 2 años atrás. ¿Qué diferencia hay de la persona que está hoy, miércoles 9 de julio, al que estaba hace 2, 3 años? Si no ha habido mucho cambio o no ha habido un cambio constante, deberíamos de preocuparnos, porque recordemos que el Espíritu Santo en nosotros está produciendo un trabajo interno que se muestra de manera externa, de manera progresiva, porque la santidad de Dios en nuestras vidas trabaja así.
las cosas que yo hacía hace 3 meses no deberían de hacer las mismas cosas que yo estoy haciendo ahora en día. ¿Por qué? Porque debe de haber una evidencia del Espíritu Santo en nuestra vida, de la relación que estamos teniendo como hijos de Dios, que somos creyentes, que hemos nacido de nuevo y que estamos rechazando constantemente las obras de la carne y que nuestra vida diaria refleja realmente el fruto del Espíritu. Vivimos actualmente en un tiempo donde el mundo, hablando de manera global, es muy impaciente, muy indiferente, muchas veces hasta insensible con el sufrimiento de otros. Pero el creyente ha sido llamado a reflejar la vida de Cristo. Y esto se manifiesta a través de los frutos del Espíritu. No se trata de un esfuerzo humano, sino de una transformación interna de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso el propósito de este sermón es que Dios nos llama como iglesia a mostrar que la verdadera evidencia de una relación con Dios no se basa en palabras o apariencia espiritual, sino en un carácter transformado que rechaza las obras de la carne y manifiesta de manera progresiva el fruto del Espíritu como señal de una vida rendida al control total del Espíritu Santo. Y Pablo nos enseña a través de Gálatas 5:22 que la vida guiada por el Espíritu Santo produce evidencias, que la vida que tenemos ahora como hijos de Dios debe cultivar este fruto constantemente y ser un reflejo para los que nos rodean, porque qué diferencia habría entre una persona no creyente y un creyente si no hay un fruto del Espíritu que rinda esa evidencia en nuestros corazones, que sea un testimonio público para lo que Dios nos ha llamado. Pablo en este mismo capítulo nos está enseñando y nos enumera una lista de las evidencias de la obra de la carne y muestra muchas listas, pero en este versículo él empieza diciendo que una vida guiada por el Espíritu Santo va a tener frutos, y va a tener frutos que evidencian esa relación con el Espíritu Santo. Pero en esta noche hoy vamos a avanzar y ver cómo Dios llama a su iglesia a reflejar el fruto del Espíritu como evidencia de una vida rendida al control del Espíritu Santo. Primero, a través de la paciencia manifiesta en tiempos de prueba y conflicto, mediante la benignidad como una disposición bondadosa constante hacia los demás, y por medio de la bondad como una acción práctica hacia los necesitados. Y es que el fruto del Espíritu Santo no se puede fabricar, el fruto del Espíritu Santo no se puede comprar, sino la única manera de tener el fruto visible del Espíritu Santo es tener una relación genuina que está creciendo todos los días con Dios. Una vida en oración donde estamos anhelando cada día conocer la voluntad de Dios para que nuestras vidas menguen y sea la voluntad de Dios creciendo en nosotros. No hay manera que con nuestros propios esfuerzos o con nuestros propios méritos reflejemos un testimonio fiel a lo que las Escrituras nos indican. Por muy buen samaritano que creamos ser, por muy buena persona que creamos ser, no es suficiente el ser buenos en nuestros propios méritos para reflejar y testificar de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nosotros. La única manera de que nosotros podemos reflejar esto es con las evidencias del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que ser personas que estamos respondiendo constantemente a la voluntad de Dios y de lo que Dios quiere, porque es fácil muchas veces perdernos en lo que nosotros estamos queriendo, en poner primero nuestras expectativas antes que las expectativas de Dios. Cuando Pablo habla, quiere hacer mucho énfasis en estos puntos, porque muchos de estos puntos y todos están imitando realmente el carácter de Dios. El pastor Peter lo ha mencionado en muchas ocasiones esta frase, y él dice: no somos pecadores tratando de ser santos, sino que somos santos luchando contra el pecado. Y es que
al final de nuestros días, al final de nuestra vida, cuando estemos delante de Dios, ninguno de los que hoy estamos aquí vamos a ser juzgados, ni ustedes por sus dones, sus talentos, ni yo por mis dones, ni por mis talentos. Delante de Dios vamos a ser juzgados por los frutos que estamos dando en esta vida, que estamos reflejando constantemente lo que Cristo quiere y no lo que nosotros realmente queremos dar a conocer. Porque recuerdan que Jesús dijo en un pasaje cuando hablaba y que muchos en mi nombre van a decir: yo eché fuera demonios, yo sané. ¿Qué les va a decir? Apártense de mí, nunca los conocí, y échenlo a las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Porque la evidencia de una vida que lleva el fruto del Espíritu Santo no se refleja en el don o en el talento. Porque hay muchos que cantan bonito, que tocan súper bien o que son muy elocuentes al hablar, pero eso tiene que ser congruente con el fruto del Espíritu. Porque no podemos ser personas que creemos tener amor y no hablar con amor. No podemos ser personas que realmente en nuestros trabajos no estamos testificando de la luz que Cristo ha alumbrado en nuestros corazones. En Gálatas 5:16, el apóstol Pablo dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Justo en este mismo capítulo, Pablo nos da un mandato muy preciso donde no permite la ambigüedad ni que nosotros cuestionemos algo. Él es claro y dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo con esto nos está queriendo decir que no es suficiente el rechazar las obras de la carne. No es suficiente solamente el que nosotros nos apartemos de las obras que manifiestan la carne, el pecado, como robar, mentir, adulterar, etc. Pablo nos está dando el mandato de andar en el Espíritu. Y la única manera de ver de creyentes que andan en el Espíritu es que haya evidencia del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nuestros comportamientos y actitudes no tienen que ser comportamientos y actitudes que destruyan o dividan el cuerpo de Cristo, sino ser personas que somos guiados por el Espíritu Santo, que traen unidad al cuerpo. Y así llegamos al primer punto que vamos a tocar en esta noche y hacer énfasis de cómo Dios llama a su iglesia a reflejar el fruto del Espíritu como evidencia de una vida rendida al control del Espíritu Santo. Y el primer punto es a través de la paciencia en tiempos de conflicto. Aquí la palabra paciencia se traduce de la siguiente manera: implica resistencia bajo presión, tolerancia frente a la provocación y una esperanza perseverante. Todos estamos llamados a dar evidencia del Espíritu Santo. Esto que escribió Pablo no es para la mitad de la iglesia y para esta mitad no, ahí le vamos a dar otra lista. No, es para que todos lo reflejemos, para que todos demos esa evidencia. ¿Por qué? Ya anteriormente les decía que este fruto del Espíritu imita el carácter de Dios, porque Dios es un Dios amoroso. Dios es un Dios que nos da paz y Él es la paz. Dios es un Dios alegre y lleno de gozo. Si hay alguien que realmente es paciente, hermanos, ese es Dios. La Biblia nos enseña que Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Y Pablo nos está diciendo que nosotros tenemos que dar como evidencia del fruto del Espíritu justamente la paciencia. ¿Y a cuántos nos cuesta la paciencia, hermanos? A la mayoría, a muchos, a algunos un poquitito más que otros, y a otros un montón más que otros. Sí, a veces el bendito tráfico que tenemos en Comayagua a muchos les saca la espina y algunos hasta se bajan de la cruz y el que está atrás está pitando y uno ya se quieren ir a bajar para pegarle. Hasta en eso tenemos que tener paciencia, y es que a veces el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestra paciencia de diferentes maneras, y muchas veces usa hasta la bocina del carro de atrás o del carro delante para hacernos tener corazones agradecidos y decir: no,
Gracias porque ando en el carro y no voy a pie bajo el sol. Amén. Jesús fue y mostró la paciencia en otro nivel. Él fue muy paciente con sus discípulos, con los fariseos e incluso hasta con su sufrimiento. O sea, está rodeado de 12 personas de diferentes caracteres. Había que tener paciencia. Y lo sé porque en mi oficina somos 13, entonces yo me rodeo de 12 también. Solo que aquí ellos me aguantan a mí un poquito. Entonces digo, qué sufrimiento, qué estarán pagando los pobres. Pero desarrollamos paciencia. Imagínense, Jesús constantemente tendría que estar corrigiendo a los discípulos. Se acercan a aquellos y le dicen, manda fuego, Señor. ¿Se imagina el Señor impulsivo igual que ellos, mandando fuego? O Pablo llega y saca el machete y le corta la oreja al guardia. O sea, la paciencia con que Jesús manejó incluso a sus 12 discípulos tiene que ser un reflejo de nosotros también como cristianos. Dios en lo personal nos está llamando a esperar pacientemente con fe, aun cuando las cosas no salen como nosotros nos la hemos propuesto. Porque trazar planes y que Dios los cambie, solo con corazones rendidos realmente pueden entender esta parte. Y es ahí donde Dios trabaja nuestra paciencia y responder con mansedumbre al trato de Dios en nuestras vidas cuando estamos atravesando momentos de dificultad. Sí tiene que haber una relación genuina con el Espíritu Santo para que nuestro corazón rebose esa paciencia. Y es que no solo se trata de esperar, sino de esperar con fe, con paz y no desesperarse en el momento de la aflicción. La paciencia es una virtud que refleja la forma en que Dios muchas veces trata con nosotros. Como lo mencionaba anteriormente, Él es lento para airarse. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel, leemos en el Antiguo Testamento, decía unas cosas hasta fuera de orden? Una de las cosas que más me causa gracia cuando ellos están en el desierto es que dicen, nos recordamos que nosotros allá en Egipto comíamos ajos y cebollas. Yo no sé qué manjar tan rico era para su cultura, pero el ajo y la cebolla para almorzar no es muy buena. Dios, amoroso y paciente, les manda maná del cielo. Que querían carne, después les manda aves del cielo. Dios ha sido un Dios muy paciente con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros incluso hemos menospreciado el llamado que Dios tiene para nuestras vidas? Y Él pacientemente cada vez renueva ese llamado en nosotros, nos está llamando con lazos de amor, nos atrae a su presencia. Pero Él también quiere que nosotros mostremos esa evidencia de la paciencia en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. En Romanos 12:12, el apóstol Pablo dice lo siguiente: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y es que tener gozo en medio de la dificultad, solo alguien que ha producido el fruto de la evidencia del fruto del Espíritu con la paciencia, es la única manera en que nosotros podemos ver que Dios está obrando en nuestras vidas. Recordemos lo que nos enseñó el pastor Peter el miércoles pasado, que las obras de la carne se pueden evidenciar de manera diferente y diferentes pecados en las personas. Tanto así que la persona de la derecha puede pecar con mentir, como de la persona de la izquierda con robar. Y no importa que estén pecando de manera diferente, porque se manifiesta la obra de la carne de manera individual, pero el fruto del Espíritu, estas evidencias se tienen que manifestar de la misma manera que se manifiestan en su vida, en mi vida, en el que está al lado, en el que está atrás. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está llamándonos a la unidad. El Espíritu Santo quiere reflejar esa unidad a través de del fruto que nosotros evidenciamos todos los días constantemente. Ahora, es fácil confundir también la paciencia con la pasividad, y quería detenerme un poco en eso, porque muchas veces encontramos dentro de la iglesia cristianos que no que están siendo pacientes, sino que están siendo pasivos.
Cristianos que están en la silla esperando el momento de decir, no, en su tiempo Dios va a hacer mi llamado, pero ni siquiera está orando. No, en su tiempo le voy a servir a Dios. O como alguien que conozco que dice, no, el 30 de tal mes voy a ir a la iglesia. Pero si no, realmente él no está, o las personas así no están esperando con paciencia, están siendo pasivos. Y una persona pasiva no hace nada para enfrentar los problemas, o simplemente deja que todo pase sin involucrarse, sin actuar. Eso es ser pasivo. En contraste, la paciencia, como evidencia de que el Espíritu Santo está guiando nuestras vidas, es una actitud intencional que resiste, que soporta, que espera con fe. Y aunque no hayan resultados inmediatos, no se rinde, pero persevera en el dominio propio y en la esperanza que Dios, sabiendo que Dios va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Pero también pueden haber ejemplos de cómo podemos ilustrar esto. Una paciencia como fruto del Espíritu Santo puede ser cuando muchas veces de manera dificultosa el padre de familia tiene a un hijo rebelde, o la madre, y ambos se postran de rodillas y le ponen al hijo delante de Dios en oración y le dicen, Señor, te dejo en tu control la vida de mi hijo, cámbialo, transfórmalo. Pero son padres que se levantan en la madrugada, que ayunan por sus hijos, que constantemente están aconsejándolos. Quizás sí, ahorita están pasando un momento de dificultad con una rebeldía de un hijo, pero su perseverancia de ser constantes en la paciencia, de orar con fe, va a traer frutos. Pero una persona que es pasiva puede decir, Dios ya lo va a hacer. Él en su soberanía pues ya estableció un plan para él y no ora, no actúa, no cambia ni busca dirección. Entonces, estamos llamados a ser pacientes, no pasivos. Una iglesia que camina paciente, pero que no está pasiva, estancada, muerta, sino que está esperando realmente en el llamado y en el propósito de Dios. Pero veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5, que aquí es la parte que cuando estaba estudiando dije yo, aquí se pone bueno el asunto, porque ¿cómo podemos nosotros desarrollar entonces la paciencia en nuestros corazones, en nuestra vida, como fruto de una vida guiada por el Espíritu Santo? Pues veamos lo que Pablo le está explicando a la iglesia de Romanos. Dice en el capítulo 5, versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Qué bonito se lee ese versículo, hasta parece un poema. Pero si usted no es paciente, mi querido hermano, espere que ahí le va a llegar realmente la tribulación, la dificultad y el proceso, porque tanto su hermano que está al lado como el que está atrás tiene que mostrar ese fruto. Yo lo tengo que mostrar y usted lo tiene que mostrar también. Entonces, los problemas que muchas veces atravesamos son el método de Dios para desarrollar en nosotros un carácter, y es donde nos está equipando realmente para los momentos donde muchas veces nuestra fe va a ser puesta a prueba. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, la única manera de producir paciencia es a través de eso. Yo recuerdo que cuando tenía como 19, 20 años, yo oraba fervientemente por Señor, úsame, Señor, úsame, y Señor, que sea tu voluntad en mi vida. Cuando muchas veces caí en este pasaje de Romanos y en otros versículos, donde entiendo que para que Dios me use, Él quiere que yo rinda mi vida, y muchas veces va a doler que yo deje cosas, me dio cierto temorcito. Ya no oraba yo por Señor, haz tu voluntad en mi vida. Yo me quedaba, Señor, mis oraciones eran diferentes, porque había entrado
Un temor que me ha invadido de que, ¿y si me duele demasiado? Si Dios me hace pasar por pruebas, por desiertos, por dificultades para llevarme donde Él quiere. Y mi corazón entró casi un año en ese temor y yo sabía por dentro que no lo quería pronunciar y no lo pronunciaba, pero mi corazón sí sabía que iba a pasar eso. Y a lo largo de mi vida, aunque no parezca, ya tengo 34 años, ha sido una de constantes pruebas y de dificultades donde Dios ha desarrollado mi paciencia, sabiendo que yo tengo que esperar confiadamente en Él, y no en lo que yo quiero ni en mi voluntad. Pablo aquí nos enseña de que la única manera de que la evidencia del fruto de la paciencia en nosotros es por medio de la tribulación. Así que no se asuste cuando le llega el problema financiero que no pueden resolver, y solo buscando la presencia de Dios y a través de la providencia divina es que Dios puede suplir. O cuando en el trabajo la cosa se pone color de hormiga porque tenemos uno que otro compañero que parece que planifica toda la noche cómo ir a molestar. Son maneras en que muchas veces el Espíritu Santo va a desarrollar la paciencia en nosotros. Pero Pablo nos enseña esto para que nosotros cambiemos de actitud, que la persona que somos ahorita no sea la misma persona, que cuando necesitemos descansar en Dios, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la tormenta, podamos hacerlo de manera paciente. Y es que muchas veces, incluso dentro de la iglesia, nosotros podemos decir, y Dios cómo está usando a aquel hermano. Escucha, y estos que vienen llegando, y cómo están sirviendo ya, y qué gozoso, y yo nada. ¿Qué pasa? Y a veces eso nos hace hablar desde un corazón frustrado, porque no hay paciencia en nosotros. Pero permítanme decirles que si en lo poco les somos fiel, Dios a lo mucho nos va a llevar. Y eso es una acción constante en la vida del creyente, que si creemos confiando que Jesús es el que va a respaldar nuestras vidas, Él lo va a hacer. Es más, gócese porque el hermano que viene llegando viene con aquellas ganas de servir. Pero no solo somos llamados para ser pacientes en tiempos de prueba y en tiempos de conflicto. También el Espíritu Santo nos llama a actuar con un corazón bondadoso. Y Dios nos llama como iglesia a reflejar el fruto del Espíritu como evidencia de una vida rendida al control del Espíritu Santo por medio de la benignidad, como disposición bondadosa constante. ¿Qué palabra para que nosotros prácticamente no la usamos en nuestro vocabulario? Pero ahí está como un fruto, en el fruto del Espíritu, como una evidencia de cristianos guiados por el Espíritu Santo. Y es que la benignidad es una actitud interna de dulzura, de amabilidad y ternura constante y no ocasional. La benignidad es una virtud que refleja el corazón compasivo de Dios y manifiesta el trato diario, en el tono, en las palabras, en las relaciones y en la manera en que corregimos o confrontamos a los demás. Podemos ver a lo largo de las Escrituras que Dios es un Dios benigno con todos. Jesús en Lucas 6:35 incluso menciona que hasta con los ingratos Él es benigno. Y aquí donde podemos ver en Lucas 6:35 que dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Y es que la benignidad se tiene que reflejar en la vida del creyente, en la forma en cómo hablamos y cómo procedemos. Porque muchas veces afuera somos como libros abiertos, que la gente puede ver y dice: ay, este no es el hermano que va a la iglesia. Y cómo se altera de la nada, o cómo responde de manera agresiva. Entonces, la benignidad tiene que ser una práctica constante en nuestras vidas.
Incluso se debe reflejar en cómo tratamos a las demás personas cuando ellos incluso no lo merecen. Qué difícil a veces es dar un trato igualitario cuando muchas veces en nuestro corazón siente que nos han golpeado con palabras o nos han dicho cosas que son injustas para nosotros, pero ahí también Dios nos llama a ser benignos. Y estamos viviendo en un tiempo donde hay tanta información a través de las redes sociales, a través del internet, que esta generación de ahora se caracteriza mucho por ser una generación que tiene mucho odio verbal, por así decirlo. Expresan demasiado odio a través de las redes solo porque alguien piense diferente. ¿Cuántas veces he visto comentarios que por personas ser creyentes o testificar de manera pública su fe, lo atacan y se avalanchan contra ellos con odio, tratándolos como ignorantes y etcétera? Y otros disfrazan la libertad de expresión hablando cualquier cosa y queriendo imponer ideales que muchas veces se culturizan aún dentro de la mente y el corazón de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Y es que dentro de la iglesia debemos de estar atentos a que tenemos que cambiar ese lenguaje que se está produciendo afuera, que es un lenguaje de odio, que es un lenguaje que quiere golpear la fe y el corazón de muchos, y cambiar esas palabras con palabras de amor, con palabras de comprensión, con palabras que realmente reflejen el carácter de Cristo. Y aún mucho pasa dentro de las iglesias, no aquí, gracias a Dios que no aquí, pero en otros lados, en otros países, en El Salvador quizá, hay iglesias donde el liderazgo usa la autoridad y desde el púlpito golpea el corazón de las personas. O muchos disfrazan el decir la verdad y lo hacen de manera áspera sin tener tacto. E incluso algunos se sienten orgullosos, pero déjenme decirle que decir la verdad divorciada del amor no es una verdad que edifica, sino es algo que golpea el corazón. Si lo que estamos diciendo, aunque sea verdadero para el hermano porque queremos llegar a corregirlo, si no hemos orado y no tenemos en nuestros corazones la evidencia del fruto del Espíritu como la benignidad, vamos a golpear el corazón de nuestros hermanos. Y Dios nos está llamando, sí, a ser personas que defiendan y testifiquen la verdad, pero a través del amor. Porque no puede haber una verdad que edifique que esté divorciada del amor. Y muchas veces hay personas que se han escudado en que yo estoy diciendo la verdad, pero golpean el corazón. ¿Por qué? Porque esa verdad no está reflejando el amor de Jesucristo. Y tengamos cuidado de que en nuestras vidas esté testificando realmente eso. Más las personas que estamos desempeñando cargos de liderazgo dentro de la iglesia o incluso dentro de nuestros trabajos seculares. ¿Cuántas veces una palabra de validación va a cambiar más el estado de ánimo que decir la verdad mal dicha? A mí me ha tocado bastante aprender esa parte porque en el que no tenía filtro por ser directo, muchas veces lastimé el corazón de otras personas. Pero toca aprender. Pero es lo que hablábamos al inicio. No podemos ser la persona que éramos hace 3 meses. El Wilfredo de hace 2 meses no puede ser el mismo de ahorita. Porque si no, no habría una vida rendida a la voluntad de Dios y no habría una relación genuina con el Espíritu Santo. Las características de una persona que está practicando la benignidad es que es una persona que lo hace de manera constante. No es solo dependiendo del estado de ánimo. Y aquí es donde muchos golpeamos contra la pared, porque hay gente que cuando se levanta de buen humor es un pan de Dios y qué amor. Y uno dice, vaya, anda alegre y sonriendo, pero le pasó algo, cambia esa manera. Y está bien que muchas veces actuemos así, pero si eso ya es algo constante en nuestras vidas, deberíamos de evaluar, ¿realmente estoy dando fruto del Espíritu Santo en esta área de mi vida? Porque recordemos que el Espíritu Santo está trabajando el amor en nuestros corazones, pero también la benignidad.
Y no es que vamos a venir a danzar alegres aquí, porque una evidencia del fruto es también el gozo. Nos vamos a ir gozosos, pero no vamos a tener la paciencia para soportar la prueba o la benignidad para poder ser amables, para poder ser cristianos misericordiosos también, porque recordemos que Dios nos ha mostrado misericordia a nosotros. La actitud de la benignidad se mantiene firme incluso con las personas que no nos agradan. Yo tengo amigos que fácil son de amar, que llegaron y como que uno los conocía para toda la vida, pero hay otras personas que cuesta un poquito más, ¿va? Y uno dice, Señor, qué difícil me la pusiste. Son difíciles de amar, pero a ellos también incluso hay que amar. A las personas que a veces se nos complica un poco. La benignidad sí parte de un corazón que muestra ternura, que muestra amabilidad, que muestra bondad, pero no lo hace desde una postura de debilidad, sino lo hace bajo el poder del control del dominio propio. Ser amable o ser benigno no quiere decir que vamos a ser personas que como cristianos nos van a pisotear o que incluso van a reaccionar con dureza y nosotros no vamos a tener una postura firme, porque realmente Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, le dijo Pablo a Timoteo, sino de poder, amor y dominio propio. La benignidad tiene que partir desde la postura sabiendo de que en nosotros hay dominio propio para actuar de manera amable. Porque cuando alguien lo está insultando y responde con un insulto más grande, no lo hace desde un corazón que tiene benignidad, lo hace de un corazón que tiene orgullo. Pero que nos enseña muchas veces Proverbios, que la palabra mansa aplaca la ira en el corazón. Incluso dice, es mejor vivir en una casa sola que con una casa con una mujer rencillosa. No lo digo por las esposas que están aquí, va. Aquí son mujeres ejemplares, ayudas idóneas, sino porque muchas veces pasa de que el enojo sumado, el enojo de la otra persona provoca un incendio tan grande que de ahí no se puede apagar. Pero cuando hay personas que están mostrando una benignidad constante, el tono de sus palabras endulza más bien el corazón. Qué bonito es tener una persona que cuando uno se altera un poquito, lo baja, le habla con amor y lo pone en una postura que también puede amar. ¿Qué pasa en esto? Es que nadie va a salir con un corazón lastimado por palabras que no se quisieron decir o palabras que no se quisieron expresar. A través de la benignidad reflejamos el carácter de Cristo en nuestra vida. No hacemos bien solamente porque recibimos bien, aunque sí fue de esta manera que nosotros recibimos bien a través de Jesucristo. A veces no podemos decir que vamos a procesar en nuestros corazones la benignidad porque me toca. El que está encargado de dar consejería en la iglesia no puede dar consejo porque es que es parte de mi chamba, es parte de mi responsabilidad. El que está liderando en la alabanza no puede decir, voy a hablarle suavemente porque es mi parte, no le puedo gritar. O en nuestro trabajo secular no podemos decir, no le puedo hablar a él porque el de recursos humanos me va a jalar el aire. No, realmente no debería de ser por esa postura, debería ser porque nuestro corazón realmente ya está impregnado de la benignidad que Dios ha tenido hacia nosotros. En Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también Dios los perdonó a vosotros en Cristo. Así que la benignidad es la intención constante en nuestros corazones, pero la bondad es la acción que acompaña a esta acción siempre. Y por eso Dios nos llama a reflejar como iglesia el fruto del Espíritu
a través de una vida rendida en el control de Dios por medio de la bondad como una acción práctica hacia los necesitados. Y definiendo que bondad no solo es una intención amable, sino una acción intencional hacia el bien de los demás. Es que la bondad es una respuesta genuina del corazón transformado, que vea a las personas como Cristo las ve y actúa movido por el amor que Cristo se ha movido para con nosotros y no por religión. Y es que la bondad debería ser característica muy importante en la iglesia de ahora, porque con la benignidad podemos tomar esta acción constante, pero con la bondad podemos reflejarlo en las acciones que diariamente como iglesia, como cuerpo de Cristo, vamos a mostrarles afuera. ¿Recuerdan la historia del buen samaritano? Que pasó uno, pasó el otro. El único que fue movido en bondad fue el buen samaritano. Nosotros debemos de hoy en día ser movidos como ejemplo para las personas de afuera. Pero, ¿qué hacemos por los necesitados? Actualmente, ¿cuántos estamos preocupados por nuestro vecino, por algún familiar o por algún hermano de nuestra fe que necesita que hagamos muestras de bondad? Actualmente en Obreros 1, este curso va a mostrar un acto de bondad en la colonia 25 de octubre que refleja lo que Cristo ha reflejado en nuestros corazones. Hay una familia necesitada en esa colonia que se le va a construir su casa y estamos creyendo que Dios va a proveer todos los recursos, pero este grupo de alumnos del discipulado en el grupo de WhatsApp, muchas veces he visto cómo corren para hacer una solicitud de ayuda, cómo corren porque consiguieron alguna madera o cómo hacen eso. Y sé que la intención de ellos en general sí es para que les den los 10 puntos, ¿va? Pero están movidos más por mostrar la bondad que Dios tiene en sus corazones. Y esa debería ser la intención correcta en nuestras vidas. Las características de la bondad como fruto del Espíritu es que es intencional con los necesitados y no espera que alguien venga y diga que necesita ayuda para que nosotros vayamos y la cumplamos. Se mueve de manera proactiva hacia los más necesitados. Yo viví un ejemplo de un corazón bondadoso a través de la vida de mi mamá, que muchas veces se movía ella de manera que uno decía, bueno, aquí solo Dios. Ella podía quitarse el plato de comida que estaba a punto de comerse por regalárselo a alguien. Por eso los bolitos de ahí de la boca del diablo que le dicen aquí a entrada del barrio, la querían a ella, porque a veces llegaba a buenas 6 de la mañana cuando todos estaban todos crudos ahí, con palabras de amor, muchas veces con gestos de comida. Una vez recuerdo llegar a la casa y no miro los muebles, dije yo, pues los lavaron o se los robaron. Le digo, mami, los muebles. No, y si iba pasando alguien con una carreta y Dios puso en mi corazón que se los regalara. Yo, oye, qué generoso. ¿Y dónde nos vamos a sentar ahora? Nunca entendí el nivel de bondad en que ella se movió, hasta ya que ahora que ya estoy más viejo. Pero tampoco lo cuestionaba porque miraba el reflejo de Dios en todas esas acciones. Como de manera bondadosa nosotros podemos levantarnos en oración por Comayagua. Muchas veces como iglesia de manera local nos encerramos tanto en el domingo, en la reunión del miércoles, en el discipulado, que a veces nos olvidamos de que tenemos que mostrar bondad con los que están afuera, con los que realmente necesitan de Dios. ¿Cuántas veces podemos ver niños en la calle que no deberían de estar ahí, que deberían de estar en una aula? ¿Y cuántas veces nuestro corazón realmente se ha movido de manera bondadosa? Porque sé que muchas veces se ha subido el vidrio del carro cuando el que va
a limpiarlo, quiere cobrarnos. Desde antes ya ponemos el parabrisas. ¿Qué si en vez de hacer ese acto bajamos la ventana y con un Dios te bendiga y una palabra de aliento le cambiamos el día a esa persona? Aquí pega duro un poquito porque a veces uno anda a la carrera y se quiere ir o me va a rayar el carro porque algunos andan un poco drogados, ¿va? Pero ¿cuánto amor realmente estamos reflejando de Dios en todo eso? Hace poco miré a un niño vendiendo limones. Me dolió tanto el corazón. Que los quise comprar todos, dije yo, para que se vaya para la casa. Pero no se los compré para que siguiera vendiendo. Porque dije yo, lo van a regañar, pero sí le di el dinero para que produciera más ganancia y pudiera hacer crecer el negocio. Pero era un niño que no necesitaba estar en la calle. Si eso no nos está moviendo el corazón realmente a nosotros como cristianos, tenemos que reflexionar dónde estamos parados realmente. Si la bondad de Dios no está moviendo que nuestras actitudes piensen en las personas que no tienen que comer, que están afuera de la sala de urgencias, tenemos que preocuparnos. Muchas veces estamos más distraídos pensando en qué vamos a ir a cenar ahorita que en los necesitados de afuera. Y la cuestión es que la bondad se refleja en la práctica y no solo en el deseo de hacerlo. Va más allá de las palabras y se manifiesta con hechos concretos, con una ayuda generosa que proporciona justicia para los necesitados. ¿Cuándo fue la última vez que realmente hicieron o hicimos, me voy a incluir, una acción bondadosa, intencional? No que hubo una actividad en la iglesia y yo también acompañé a la colonia 25 de octubre porque había evangelismo con esperanza en la ciudad. No me refiero a eso, porque muchas veces somos movidos en masa para lugares de servicio porque es un protocolo de la iglesia y porque gracias a Dios tenemos líderes que son conscientes de todo esto y nos están empujando constantemente a esto. ¿Cuánto realmente fuimos movidos el día que se lanzó el ministerio de huérfanos en la iglesia? Quizás algunos no podamos tener hijos en adopción actualmente, pero hay maneras de cómo poder apoyar estos ministerios. ¿Cuánto nos acercamos a indagar esto? ¿Cuánto nuestro corazón fue movido en bondad para poder hacer esto? La bondad es activa aún con quienes no lo merecen. Por eso les ponía el ejemplo de los que limpian los parabrisas en la calle. Yo muchas veces miraba acciones de mi mamá cuando le daba comida a alguien y yo le decía, ¿por qué le das a ese señor? Debería andar trabajando, le decía. Porque no entendía cómo trabajaba realmente la bondad. Porque la bondad no se muestra para quienes lo merecen. La bondad se refleja también incluso para las personas que no merecen la bondad. Jesús fue un modelo de bondad activa constante en su ministerio en la tierra. Jesús nos enseñó, no solo con palabras como en el Sermón del Monte, sino también con acciones como cuando Él sanó al leproso, cuando Él dio alimento a 5,000. Porque Pedro le dijo, hay que despacharlos porque les va a dar hambre. Palabraseando, ¿va? Dales de comer, dijo Jesús. Imaginan, Pedro se fue para atrás. Me hubieran dicho a mí que le dé comer a 5,000, ni por pedido ya me hubiera ajustado fiado, ¿va? Pero la bondad de Jesús fue el que movió el corazón para darle alimento a esas personas. Defendió muchas veces al débil. La acción cuando sacan a aquella mujer y la quieren aprediar, y está Jesús escribiendo sobre la tierra, ese fue un acto de bondad y de misericordia para esa persona. Porque no solo la defendió desde que ella tenía una postura de debilidad, sino que también perdonó el pecado de ellas. ¿Dónde están los que te acusan? Dijo. Vete, tus pecados han sido perdonados. O con la mujer que tocó el borde de su manto que tenía flujo de sangre. Lo que movió todo esto, acciones de fe a través de la bondad del corazón de Jesús. Y si la vida del maestro fue un continuamente muestra de bondad, nosotros también deberíamos de hacerlos.
Cada milagro de Jesús fue una expresión de bondad práctica hacia una necesidad específica de las personas. Como iglesia, ¿en qué podemos ayudar? Muchas veces en los hermanos que pasan dificultad económica, en servir en ministerios que cuidan a otros, como en Kingdom Kids, que se cuidan niños. Ahí se puede mostrar la bondad. Se ocupa gente valiente para ir a cuidar esos terremotos, ¿va? Me mandan para Kingdom Kids, me hago loco. Pero un corazón bondadoso son los que están sirviendo como maestros ahí. Porque hay niños que los deberemos de amarrar, ¿va? Son tremendos. Como iglesia también podemos dar bondad en palabras de aliento, en oración a las personas que lo necesitan. A través de la comunidad también podemos mostrar bondad, compartiendo con el pobre, con el inmigrante, con el que sufre necesidad de hambre o el que está atravesando enfermedades, o incluso con el que con el que siente soledad en su corazón. Ser generosos con nuestro tiempo y nuestros recursos, nuestros talentos para bendecir a otros, refleja una vida guiada por el Espíritu Santo, evidencia el fruto del Espíritu en nuestros corazones. Solo alguien lleno de bondad puede tomar del tiempo que muchas veces necesita para descansar, para ser bondadoso con alguien. Hace poco tuvimos un domingo bien apretado aquí en la iglesia. Fue el ensayo de la alabanza, estuvo el servicio, luego nos fuimos a reunión con los pastores y el cuerpo de liderazgo. De ahí tuve otra reunión aparte. Eran como las 3:30 el domingo, yo estaba pero cansado. Llego a mi casa, me acuesto en la cama, me estaba durmiendo y escucho el timbre. Ay, ¿quién será? Digo yo. Salgo y era un amigo que quería platicar. Yo casi le digo, mira que estoy cansado. Justo después, a las 5 me tocaba salir a otra reunión de la iglesia también. Digo, tengo 1 hora para que platiquemos. Y ese acto de bondad que Dios me movió ese día hizo algo en el corazón de él, porque él empezó a desahogarse, porque traía una carga espiritual en su corazón. Recuerdo que lo escuché por casi 1 hora. Espérame, le digo, voy a traer los zapatos, por mientras platicás me los pongo. Me los puse, me paré y le dije, ¿me permitís orar por vos? Porque me tengo que ir. Solo le puse su mano en el hombro y él comenzó a llorar, a llorar y a llorar. Y eso me conmovió tanto por dentro, de saber de que a pesar de que andaba cansado, ese acto de bondad bendijo el corazón de este muchacho que necesitaba de una persona que fuera movido a través de la bondad para poder recibir palabras de aliento, recibir una oración. ¿Por qué uno muchas veces hace o tiene esta postura de bondad? Porque tiene un corazón agradecido. No hay manera de que una persona que no tenga agradecimiento en su corazón pueda ser bondadosa. Sería una imitación de la bondad si alguien lo hace de otra postura que no fuera desde el agradecimiento. Y agradecemos porque Dios ya fue primeramente bondadoso y misericordioso con nosotros antes de que nosotros lo podamos ser con los demás. Ok, esta noche hemos visto 3 evidencias del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. La primera fue a través de la paciencia en tiempos de dificultad, por medio de la benignidad como disposición de bondadosa, y por medio de la bondad como acción práctica hacia los más necesitados. Dios llama a su iglesia a vivir vidas que evidencian el fruto del Espíritu. Este fruto no es opcional para nosotros como cristianos, sino la evidencia indispensable de una vida que ha nacido de nuevo y refleja el carácter de Cristo, firme en tiempos de prueba y constante en manifestar el fruto del Espíritu Santo. Es que, hermanos, no se trata de aparentar una espiritualidad, sino de realmente reflejar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Lo que verdaderamente confirma nuestra comunión con Dios no es cuánto hablamos de Él, sino cuánto de Él se ve en nuestras vidas. Los voy a invitar que esta noche cerremos nuestros ojos
para que hagamos una oración, para que el Espíritu Santo, la buena obra que ya comenzó en nuestras vidas, la continúe perfeccionando. Porque recordemos que el fruto del Espíritu Santo no aparece de un día para otro, sino que crece de manera constante y progresiva en nuestras vidas. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra, Señor. Hoy queremos crecer en la evidencia del fruto del Espíritu Santo. No solo apartarnos de las obras de la carne, sino que también nuestras vidas reflejen el fruto del Espíritu Santo. Que podamos tener vidas que estén bajo tu señorío, Señor. Que reflejen el verdadero amor, que reflejen el verdadero gozo, que reflejen la verdadera paz, pero que también sean vidas que sean pacientes, que esperen aún en el tiempo de la dificultad, cuando hay angustia en nuestros corazones, que nuestra esperanza pueda descansar en ti, Señor, sabiendo que tú eres el que tiene el control de nuestras vidas y en cada momento. Que podamos ser benignos y bondadosos, así como tú los has sido con nosotros, así nosotros podamos expresar esa benignidad y esa bondad a los demás, a quienes lo necesitan, Señor. Que ese fruto sea un fruto que crezca constantemente en nuestras vidas. No queremos ser una iglesia que de manera religiosa trabaja los corazones de la vida, sino queremos ser una iglesia que evidencie el fruto del Espíritu Santo. Y hoy por eso en esta noche pedimos que la dependencia de tu Espíritu esté en cada uno de nosotros, Señor. Espíritu Santo, Dios, hoy te pedimos que esa hambre, esa sed por buscar de tu presencia crezca en nuestro interior. Que ese fuego que apasiona el movernos bajo la dirección de tu Espíritu Santo crezca cada día. Que la relación contigo, Espíritu Santo, pueda ser una relación genuina, puede ser una relación llena de ti, Señor. Trae en nuestros corazones ese amor que pueda reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Que esa virtud de la paciencia, de la benignidad y de la bondad pueda ser testimonio para los que están afuera de lo que tú estás haciendo aquí adentro en tu iglesia, en tu cuerpo, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones, Jesús. Glorifícate, Señor.